Siempre creí que el cumpleaños era el día más especial para cualquier persona. Un momento de cariño, de recuerdo, de gratitud por la vida y por todo lo que hemos construido con los años. Yo, que siempre di tanto a mis hijos, soñaba con que, aun con el paso del tiempo y las dificultades, ellos nunca se olvidarían de mí en ese día. Pero en mi cumpleaños, mi nuera me gritó: «Vieja inútil, no te sientes en nuestra mesa». Y si crees que la humillación terminó ahí, estás equivocado. Porque lo que sucedió después transformó por completo mi vida. Nadie jamás creería de lo que fui capaz. Pero antes de contártelo todo, dime aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete para seguir más historias como esta, porque vas a sentir cada palabra que voy a compartir. Mi nombre es Dolores Castillo Ramírez, tengo 72 años. Fui costurera toda mi vida, madre dedicada, esposa leal y viuda desde hace más de una década. Aunque vivía de forma sencilla, guardaba conmigo una joya preciosa y la esperanza de que mi familia aún me mirara con respeto. Pero en ese cumpleaños, me di cuenta de que solo me veían como una carga. Y fue en ese día cuando todo empezó a cambiar. Desperté más tarde de lo habitual y lo primero que me sorprendió fue un murmullo que venía desde la cocina. No era el silencio habitual de mis mañanas, era un murmullo lleno de risas, pasos rápidos, voces que iban y venían como si la casa estuviera viva otra vez. El tintinear de copas de cristal contra los platos me estremeció. Hacía años que no escuchaba un sonido tan festivo dentro de estas paredes. Me quedé inmóvil, con las manos apretando la colcha, sintiendo que algo diferente estaba a punto de suceder. Por un instante pensé que seguía soñando, que al abrir bien los ojos todo se desvanecería. Me levanté despacio, con el cuerpo aún pesado, y avancé hasta la ventana. El sol entraba tibio, iluminando las cortinas, y afuera alcancé a distinguir autos estacionados que no eran de la familia. Vi cómo bajaban personas con paquetes, flores y botellas, y mi corazón comenzó a latir tan fuerte que me costaba respirar. Después de 10 cumpleaños olvidados, después de una década de silencio, tal vez al fin habían recordado el mío. Me llevé la mano al pecho y cerré los ojos. «Gracias, Dios», murmuré. Tenía miedo de ilusionarme, pero esa mañana sentí que no estaba equivocada. Me quedé varios minutos de pie, mirando las sombras de la gente moviéndose dentro del salón. Escuchaba carcajadas que se mezclaban con el sonido de cubiertos al chocar contra platos, con puertas que se abrían y se cerraban. Era como si de pronto mi casa se hubiera convertido en un banquete de hotel, con aromas de comida caliente y voces alegres que llenaban el aire. Respiré profundo y sentí un olor a café recién hecho mezclado con mantequilla derritiéndose. Cerré los ojos y, sin darme cuenta, una lágrima me recorrió la mejilla. Había esperado demasiado por ese día, y ahora parecía estar frente a mí. Apoyé la mano en el marco de la puerta, dudando si debía bajar enseguida o esperar un poco más. Una parte de mí quería correr y abrazarlos, otra parte prefería alargar la ilusión, saborear la idea de que por fin me estaban celebrando. Recordé cómo, años atrás, mi esposo me llevaba a lugares con pisos de mármol y lámparas brillantes solo para hacerme sentir especial, aunque no tuviéramos dinero. Él siempre decía que el amor era el lujo más grande. Pensar en eso me llenó de ternura y me convencí de que ese día la vida me devolvía un pedacito de aquella felicidad. Tomé aire y me vi reflejada en el espejo del pasillo. El rostro que me devolvía la mirada estaba marcado por arrugas profundas, pero esa mañana no me importaron. Por primera vez en mucho tiempo me vi bonita, con los ojos encendidos de esperanza. Pensé en el vestido de terciopelo azul guardado en el armario, en las joyas que no usaba desde hace años, y sentí la urgencia de ponerme todo. Quería recibirlos como una reina. Mi respiración era agitada, como la de una niña antes de abrir un regalo. Sonreí sola, acariciándome las mejillas, convencida de que me esperaba una sorpresa inolvidable. Me dirigí al armario, el mismo que olía a madera vieja, y abrí la puerta con cuidado. Entre la ropa colgada permanecía intacto mi vestido de terciopelo azul marino, ese que usé la última vez que me sentí celebrada. Lo acaricié con la punta de los dedos, recordando cómo mi esposo me decía que con ese vestido yo parecía salir de un salón elegante de ciudad. Saqué también los pendientes de oro, los zapatos de charol y, por último, mi tesoro más valioso, el collar de perlas. Lo sostuve un instante en la palma de mi mano, como quien sostiene la última chispa de una vida entera.
Ese collar era mucho más que una joya. Mi marido lo compró en un mercadillo, sin saber que valía millones. Cuando descubrí su verdadero precio, él ya no estaba. Y desde entonces, aunque la pobreza me rodeara, me negué a venderlo. Era mi castillo de cristal, el recuerdo de que una vez fui amada con grandeza. Colocármelo alrededor del cuello era como abrazarlo a él. Frente al espejo, ajusté el broche y vi cómo las perlas brillaban bajo la luz de la ventana. Ese brillo me dio fuerza. Ese brillo era la prueba de que, a pesar de todo, yo seguía viva. Con cada pieza que me ponía sentía que recuperaba un pedazo de mí. El terciopelo acariciaba mi piel, los pendientes tintineaban suavemente, los zapatos brillaban como nuevos. Me miré completa y por primera vez en años sonreí al reflejo. Hoy me recordarán, me dije con un susurro. Y esa frase me llenó de orgullo. Caminé por la habitación con pasos firmes, sintiendo que, aunque nadie lo supiera, estaba a punto de recuperar mi lugar en la familia. Ese día sería diferente, me repetía una y otra vez, como si quisiera grabarlo en mi corazón para siempre. Me acerqué de nuevo a la ventana. Afuera seguían llegando invitados, cada vez más voces, más risas, más pasos acelerados. Mi pecho parecía una caja de tambor. Quise bajar enseguida, pero contuve la emoción. No quería entrar de cualquier manera. Quería que me vieran aparecer con todo mi esplendor, como en las películas donde la protagonista baja las escaleras y todos se detienen a mirarla. Me quedé un momento en silencio, respirando hondo, dejando que la ilusión me envolviera. Nunca me había sentido tan ansiosa y tan feliz al mismo tiempo. Di el primer paso hacia las escaleras. Cada peldaño crujía bajo mis pies, anunciando mi llegada. El corazón me golpeaba tan fuerte que casi podía escucharlo en mis oídos. La música y las risas venían de abajo como un río que me arrastraba. Y entonces, justo al llegar al último escalón, escuché la voz de mi nuera. Ahora solo falta que ella venga para que la fiesta esté completa. Me detuve en seco. Una sonrisa enorme se dibujó en mi rostro. Me llevé la mano al pecho y cerré los ojos. Creí que por fin era mi momento. Abrí el armario con las manos temblorosas, como si estuviera destapando un cofre secreto. El olor a madera guardada me envolvió y entre blusas desteñidas y abrigos viejos, apareció colgado mi vestido de terciopelo azul. Ese vestido había sido mi orgullo hace muchos años, cuando todavía me sentía digna de entrar en un salón elegante sin agachar la cabeza. Pasé los dedos sobre la tela suave y me estremecí al recordar la última vez que lo usé, una cena con mi esposo en un hotel con lámparas de cristal. Él me miraba como si yo fuera la mujer más hermosa del lugar. Ese recuerdo me devolvió un poco de la fuerza que creía perdida. Lo saqué despacio, con cuidado de no arrugarlo, y lo extendí sobre la cama. La tela brillaba bajo la luz del sol, como si hubiera estado esperando este día. Me senté frente a él y respiré hondo, tratando de convencerme de que lo merecía. A mis 72 años, me sentía ridícula pensando en arreglarme como si fuera una muchacha, pero al mismo tiempo, algo en mi interior me pedía hacerlo. Era mi cumpleaños. ¿Por qué no? Cerré los ojos y escuché de nuevo las risas de abajo. Cada carcajada era un empujón para no detenerme. Me quité la bata de dormir y con esfuerzo me enfundé en el vestido. El terciopelo se deslizó sobre mi piel como un abrazo tibio. Frente al espejo, alisaba las arrugas de la tela con las manos, recordando cómo mi esposo me decía que yo parecía una reina cuando lo llevaba puesto. Sentí un calor en el pecho, no solo por el recuerdo, sino por la ilusión de que ese día alguien más pudiera mirarme con esos mismos ojos. La tela me apretaba un poco en la cintura, pero no me importó. Quería que ese vestido me cubriera como una armadura contra tantos años de olvido. Fui hasta la cajita de terciopelo rojo donde guardaba mis joyas. Dentro estaban los pendientes de oro que me regaló mi madre el día de mi boda. Los sostuve entre los dedos y pensé en ella, en su voz diciéndome que algún día mis hijos me cuidarían como yo cuidé de ellos. Me los coloqué con delicadeza, sintiendo el peso en las orejas, un recordatorio de que aún quedaba algo de brillo en mí. Después busqué los zapatos de charol, gastados en las puntas, pero todavía capaces de hacerme sentir elegante. Me incliné con dificultad y me los abroché, apretando los dientes para contener el dolor en las rodillas. Y entonces, con las manos temblando, saqué el collar de perlas. Ese objeto era mi tesoro más sagrado,
lo único que nunca permití que nadie me arrebatara. Lo tomé y lo miré contra la luz. El brillo era distinto a cualquier otro, un destello que parecía guardar la memoria de mi esposo. Lo coloqué alrededor de mi cuello, cerrando el broche con lentitud, como si sellara un pacto conmigo misma. Ese collar valía más de lo que yo podía imaginarme, pero para mí su verdadero valor estaba en el recuerdo del hombre que me amó sin condiciones. Frente al espejo, las perlas iluminaban mis arrugas, y por un instante me sentí inmortal. Caminé un par de pasos dentro de la habitación para probarme completa. El terciopelo se movía con suavidad, los zapatos resonaban en el piso como un eco firme, y las perlas acariciaban mi cuello con cada movimiento. Sonreí. Hacía mucho que no sonreía de esa manera. Me giré hacia el espejo y lo dije en voz alta: hoy me recordarán. La frase salió con seguridad, como si no hubiera ninguna duda. Y de pronto, creí que sí, que estaba a punto de vivir un momento que quedaría grabado para siempre en mi memoria. Me acerqué a la ventana una vez más. La gente seguía llegando. Vi a 2 mujeres con vestidos de fiesta y a un hombre cargando botellas de vino envueltas en bolsas doradas. Todo apuntaba a que la celebración era grande, importante. Y yo, con mi vestido de terciopelo, estaba lista para recibirla. Mi corazón se llenó de orgullo. Después de tantos años de silencio, había llegado mi turno. Imaginé cómo se detendrían todos al verme bajar las escaleras, cómo se quedarían callados, admirándome, y me sentí joven otra vez. Me senté un momento en la cama, solo para recuperar el aire. El peso del collar me recordaba que no debía olvidar quién era yo: Dolores Castillo Ramírez, viuda, costurera, madre, mujer que había aguantado demasiado y que, a pesar de todo, todavía estaba de pie. Me miré las manos, llenas de arrugas, con las uñas pintadas de un rojo apagado que guardaba desde la semana pasada. Me dieron ganas de llorar, pero me contuve. Ese no era el día para lágrimas. Ese era el día para mostrarme fuerte, elegante, viva. Escuché más pasos en el pasillo y el sonido de copas chocando con un brindis. Me levanté de inmediato, acomodé el vestido y me miré por última vez en el espejo. Había algo distinto en mis ojos, un brillo que no reconocía desde hacía tiempo. Me acaricié el rostro y respiré profundo. Hoy es mi día, repetí. Y lo creí con todo el corazón. Con pasos firmes me acerqué a la puerta. Tomé el pomo con suavidad, como si al abrirla se fuera a derramar toda la ilusión que llevaba dentro. Afuera, las risas seguían creciendo, como un río imparable. Cerré los ojos un instante, apreté el collar contra mi pecho y sonreí. «Allá voy», murmuré. Y bajé el primer escalón, convencida de que al fin, después de tantos años, la vida me iba a devolver un gesto de amor. Bajaba las escaleras con cuidado, apoyando la mano en la barandilla, mientras las risas y el murmullo de voces se hacían más nítidos. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que pensé que todos podían escucharlo desde abajo. Cada escalón era un paso hacia la ilusión que había guardado durante años. Cuando al fin llegué al pasillo principal, vi que la puerta del salón estaba abierta y la luz se derramaba hacia afuera como un río dorado. Me detuve un instante para respirar, me acomodé el collar y entré, convencida de que en ese momento cambiaría mi historia. El salón estaba lleno. Vi copas de champán levantadas en brindis, mesas cubiertas con manteles blancos y flores frescas en jarrones de cristal. El aroma a carne asada, a pan recién horneado y a especias calientes me envolvió. Había globos en las esquinas y una música alegre salía de un altavoz. Era la primera vez en años que mi casa parecía un hotel de 5 estrellas, con gente sonriente que iba y venía como si celebraran la fecha más importante del mundo. Y yo, parada en la entrada, sentí que por fin había llegado mi turno. Avancé unos pasos, despacio, queriendo saborear cada mirada. Creía que todos se detendrían, que alguien alzaría la voz y diría: «Feliz cumpleaños, Dolores». Pero nadie lo hizo. Las conversaciones siguieron, las risas se mantuvieron, y yo me quedé esperando un silencio que nunca llegó. Me acerqué a la mesa principal, donde estaba mi nuera sentada con sus amigas, con una copa de vino en la mano. Tenía el cabello recogido, unos pendientes brillantes y la seguridad de quien cree que todo le pertenece. A su lado estaba mi hijo, sonriendo con incomodidad. Decidí hablar, aunque mi voz temblaba. «Gracias, finalmente recordaron mi cumpleaños», dije,
esperando que con esas palabras se dieran cuenta de lo que habían olvidado. Pero el efecto no fue el que imaginaba. Algunas personas dejaron de hablar, otras me miraron con extrañeza, como si no entendieran lo que estaba pasando. Sentí como la sangre me subía al rostro. Mi hijo bajó la vista y se llevó la copa a los labios. Mi nuera, en cambio, me sostuvo la mirada, y en sus ojos había algo más fuerte que indiferencia, desprecio. Me quedé de pie junto a la mesa, esperando una reacción. Una parte de mí rogaba que alguien se levantara a abrazarme, que me dijeran que todo esto era para mí. Pero nada pasó. El silencio se volvió incómodo, pesado, casi insoportable. Vi como una de las amigas de Jimena se inclinaba hacia ella y le susurraba algo al oído. Ambas rieron con disimulo. Quise desaparecer. Me apreté las manos contra el vestido para no llorar, pero mis dedos dejaron arrugas en el terciopelo. Pensé en volver a subir al cuarto, pero antes de dar un paso, escuché lo que nunca imaginé. Jimena, mi nuera, me miró de arriba abajo y con voz clara, para que todos escucharan, dijo: «Vieja inútil, no te sientes en nuestra mesa». Sentí que el mundo se quebraba bajo mis pies. No fueron solo las palabras, fue la manera en que lo dijo, la crueldad en su sonrisa, la burla escondida en cada sílaba. Hubo risas contenidas en la sala, y yo me quedé helada, con el aire atorado en la garganta. No pude responder, no pude moverme. Era como si me hubieran convertido en una estatua frente a todos. Volteé a ver a mi hijo, con la esperanza de que él me defendiera, de que al menos él pusiera un límite. Pero lo único que encontré fue su silencio. Matías desvió la mirada y se sirvió más vino, como si no hubiera escuchado nada. Esa indiferencia me dolió más que el insulto. Sentí que la vergüenza me envolvía entera, como un manto oscuro, y que mi lugar en esa casa desaparecía frente a mis ojos. La ilusión que me sostuvo todo el día se desplomó en un segundo. El salón, que minutos antes me parecía lujoso y lleno de vida, ahora se convirtió en una jaula. Las risas eran cuchillos, las copas de cristal, un coro de burlas, las flores, un adorno inútil en medio de mi humillación. No podía entender cómo habían sido capaces de olvidarme, de insultarme justo en el día que tanto había esperado. Mi garganta ardía, pero no dejé que las lágrimas cayeran. Tragué saliva con fuerza, jurando que no les daría ese espectáculo. Me giré para volver a las escaleras. Cada paso era un esfuerzo para no desplomarme en medio del pasillo. Atrás seguían las voces, las risas, como si nada hubiera pasado. En mis oídos, sin embargo, solo resonaban esas palabras: vieja inútil. Me sostuve del pasamanos, tratando de mantenerme en pie. El collar de perlas pesaba como nunca, recordándome que aún me quedaba algo valioso. No sabía cómo, pero en ese instante supe que no olvidaría esa humillación jamás. Justo antes de poner el pie en el primer escalón, sentí un vacío en el pecho. Cerré los ojos y respiré hondo. Quise convencerme de que era solo un malentendido, pero las miradas, las risas y el silencio de mi hijo me lo confirmaban. Yo no tenía lugar en esa mesa. Y aunque mi corazón se rompía, una voz interior me susurró que esa herida no quedaría sin respuesta. Me quedé inmóvil, como si me hubieran clavado en el piso de mármol. Sentí la mirada de todos sobre mí, como cuchillos que se clavan sin piedad. Quise hablar, pero la garganta no me respondió. Era como si las palabras hubieran quedado atrapadas entre las lágrimas que no me permití soltar. El eco de vieja inútil seguía rebotando en mi cabeza, creciendo más y más, hasta ensordecerme. Nadie se levantó a defenderme, ni siquiera mi hijo. Era como si en esa sala llena de gente yo fuera un fantasma. Volteé hacia Matías con los ojos desesperados. Solo necesitaba un gesto, una palabra, una señal de que todavía le importaba. Pero él bajó la vista, removió el vino en su copa y se encogió de hombros. Entonces lo dijo, casi en un murmullo, pero lo suficientemente fuerte para que lo escuchara: «Mamá, ni sabíamos que estabas arriba. Pensé que andabas en la plaza, como una mendiga». Sentí que me arrancaban el aire del pecho. La vergüenza me sofocaba y el orgullo se desmoronaba frente a todos. Quise gritarle, sacudirlo, recordarle todo lo que hice por él desde que era niño. Pero la voz se me quebró antes de salir. Me quedé observando su rostro, tan parecido al de su padre, pero tan lejano de lo que ese hombre habría hecho. Cerré los puños contra el terciopelo de mi vestido,
apretando con tanta fuerza que casi lo rompí. El salón, con su decoración elegante y su música de fiesta, se transformó en una escena cruel, un teatro donde yo era la burla principal. Di un paso hacia atrás, torpe, con el corazón golpeando como un tambor descompasado. Sentí que el piso de mármol estaba helado bajo mis zapatos de charol. Cada carcajada de fondo era un recordatorio de que no pertenecía ahí. Quise salir corriendo, pero las piernas apenas me sostenían. Aún así, giré sobre mí misma y comencé a caminar hacia las escaleras. El collar de perlas tintineó contra mi pecho, como recordándome que todavía me quedaba algo de dignidad. El silencio se quebró con una risa infantil. Era mi nieta, que corría hacia mí. Por un instante pensé que ella sí vendría a abrazarme, a salvarme de esa humillación. Pero no. Extendió la mano con fuerza y jaló el collar de mi cuello. «Dámelo, abuela», gritó, con esa voz inocente convertida en un látigo. Sentí el tirón y el dolor en la piel, pero más me dolió verla convertida en un reflejo de sus padres. Me aferré a las perlas con todas mis fuerzas. El forcejeo fue breve, pero suficiente para que todos alrededor voltearan. Nadie intervino. Vi en sus rostros una mezcla de morbo y desprecio, como si esperaran que yo soltara la joya. Pero no lo hice. Con lágrimas en los ojos, grité con lo poco que me quedaba de voz: «Nunca, nunca me lo quitarán». El silencio que siguió fue aún más cruel que las burlas. Nadie se acercó, nadie me ayudó. Era yo contra todos. Solté la mano de mi nieta y me giré, caminando con torpeza hacia las escaleras. Cada paso era un recordatorio de que esa casa ya no era mi hogar. El terciopelo de mi vestido ya no me hacía sentir reina, sino prisionera de una mentira. Me sujeté del pasamanos con fuerza, porque las piernas me temblaban y sentía que en cualquier momento me derrumbaría. El collar pesaba en mi cuello como nunca, pero esa carga me sostuvo. Sabía que si lo soltaba, me quedaba sin nada. Subí los escalones uno a uno, sin voltear atrás. Escuchaba todavía risas contenidas, cuchicheos, el murmullo de una música que seguía como si nada. Era como si mi dolor no significara nada en ese lugar. Y en medio de ese vacío, sentí un juramento nacer dentro de mí. No sabía cómo ni cuándo, pero ellos iban a arrepentirse. Esa humillación no quedaría enterrada en silencio. Al llegar a mi cuarto, cerré la puerta con fuerza y me dejé caer en la cama. Me cubrí el rostro con las manos, dejando que las lágrimas corrieran libres al fin. Cada sollozo era un lamento ahogado por años de olvido, de desprecio disfrazado de indiferencia. Me prometí que no volvería a permitir que me trataran así. Apreté el collar entre mis dedos y lo besé, como si con eso recuperara fuerzas. No tenía un plan aún, pero sabía que esa noche algo cambiaría. Me acosté mirando el techo, con el corazón deshecho pero una semilla de coraje germinando dentro de mí. Cerré los ojos y respiré hondo. Quise convencerme de que todo había sido un mal sueño, pero el ardor en mi cuello por el tirón de mi nieta me lo recordaba. Había sido real. El silencio del cuarto contrastaba con el bullicio que seguía abajo. Yo, en cambio, solo escuchaba una voz en mi interior que me repetía: «Dolores, esto no termina aquí». ¿Y tú? ¿Qué duele más? ¿La pobreza material o la pobreza de amor y respeto de una familia? Cerré la puerta de mi habitación y me quedé de pie, respirando agitada, como si hubiera corrido una larga distancia. El eco de las risas de abajo todavía llegaba hasta mí, filtrándose por las paredes, mezclado con el murmullo de vasos y platos. Me dolía cada rincón del cuerpo, pero lo que más me pesaba era el alma. Apreté el collar de perlas contra mi pecho y lo sostuve con las dos manos, como si fuera un escudo. No me importaba cuánto valiera en dinero, para mí era la última prueba de que alguna vez fui amada. Me acerqué al espejo. Mis ojos estaban hinchados y mi rostro enrojecido por las lágrimas. El vestido de terciopelo, que unas horas antes me hizo sentir viva, ahora parecía un disfraz. Me observé con rabia, con tristeza, con un dolor que me quemaba por dentro. «Nunca me lo quitarán», susurré frente a mi reflejo, repitiendo la frase que había gritado momentos antes. Lo dije con la mandíbula apretada, como un juramento que se grababa en mi carne. Me senté en la cama, con las manos aún aferradas a las perlas. Sentía su frío contra mi piel, un frío que me recordaba la soledad en la que me encontraba.
Cerré los ojos y recordé a mi esposo, la manera en que me miraba, cómo solía acariciar mi rostro cuando lloraba en silencio. Él nunca me habría dejado sola en medio de esa humillación. Recordar su ternura fue como recibir una bofetada del destino. Me mostraba la distancia entre el amor que tuve y el vacío que me rodeaba ahora. La rabia me atravesó como un rayo. No podía quedarme así, rota, convertida en un estorbo para los míos. Pensé en todo lo que había hecho, los años de trabajo en la zapatería, las noches cosiendo para que no les faltara nada, los sacrificios para que estudiaran. ¿Y todo para qué? Para que me gritaran vieja inútil en el único día en que yo esperaba un poco de cariño. Me mordí los labios para no gritar. No quería que ellos escucharan mi llanto, quería que supieran que aún tenía fuerza. Me levanté y abrí el cajón de la mesita de noche. Saqué un cuaderno viejo, de tapas gastadas, y un bolígrafo. Me puse a escribir, con la mano temblorosa pero decidida. No escribía cartas para ellos, sino para mí. Cada palabra era un desahogo, cada línea, una descarga de la rabia que me consumía. No me van a quebrar, anoté en la primera página. Escribir era mi manera de jurarme que aún tenía el control de mi vida. La noche avanzaba y la fiesta abajo seguía. A veces se escuchaban aplausos, música, brindis con copas de cristal. Era como si celebraran sobre mi dolor, como si cada carcajada fuera una confirmación de que yo no importaba. Cerré los oídos, me tapé con la almohada, pero no logré silenciar el ruido. Lo único que me mantenía en pie era la certeza de que ese sería el último año que permitiría algo así. Mi paciencia se había agotado. Apagué la lámpara y me quedé a oscuras, abrazando el collar contra mi pecho. El silencio de la habitación contrastaba con el bullicio de abajo. El corazón me dolía, pero al mismo tiempo latía con una fuerza extraña, como si en cada golpe me dijera, no te rindas. Y yo me repetía lo mismo una y otra vez. No sabía cómo lo haría, pero me prometí que la próxima vez que me vieran no sería para humillarme, sino para lamentar haberme despreciado. Me recosté mirando el techo. Las sombras se movían con la luz que entraba desde la ventana. Cerré los ojos y por fin, entre lágrimas y pensamientos, el cansancio me venció. Me sumergí en un sueño agitado, lleno de imágenes, de recuerdos mezclados con miedos. Y allí, en medio de la oscuridad de mis sueños, ocurrió lo inesperado. Lo vi a él. Mi esposo estaba de pie, como lo recordaba en sus mejores años. Su voz sonaba clara, llena de calma. Véndelo, Dolores. Vive. Ellos no merecen tu dolor. Me quedé paralizada, con las lágrimas corriendo incluso en medio del sueño. Sus palabras se grabaron en mí como un fuego que no podía apagarse. Me desperté de golpe, con el corazón acelerado y la certeza de que no había sido un simple sueño. El amanecer apenas despuntaba y yo ya estaba sentada en la cama, con el collar en las manos. Sus palabras seguían vibrando en mi cabeza. No sabía si era un mensaje o un recuerdo disfrazado, pero lo entendí como una señal. Esa noche juré que no me quedaré más en silencio. Y al salir el sol, comprendí que había llegado el momento de empezar a cambiarlo todo. El amanecer entró por la ventana con un resplandor tenue, iluminando el collar de perlas que seguía entre mis manos. Pasé los dedos por cada esfera como si acariciara recuerdos, pero lo que sentía ahora era diferente. No era nostalgia, era determinación. Las palabras de mi esposo en el sueño no dejaban de retumbar en mi mente. Véndelo, Dolores. Vive. Me repetí esa frase una y otra vez mientras me incorporaba, con el cuerpo cansado pero el espíritu encendido. Ese día ya no me pertenecía la tristeza, era el comienzo de algo nuevo. Me levanté con un peso distinto en los hombros. Caminé hacia el armario, saqué un vestido sencillo pero limpio y lo coloqué sobre la cama. No necesitaba terciopelo ni adornos para hacer lo que iba a hacer, solo necesitaba valor. Mientras me vestía, mi reflejo en el espejo me devolvió una mirada que no veía desde hacía años. Firme, directa, sin miedo. Ya no era la mujer que soportaba humillaciones en silencio. Era Dolores Castillo Ramírez, y ese nombre empezaba a resonar dentro de mí con dignidad. Salí de la habitación con paso lento pero seguro. Bajé las escaleras, esta vez sin sentir la ilusión de una fiesta, sino con la seguridad de alguien que ya había tomado una decisión. El eco de la fiesta pasada aún parecía flotar en el aire, pero yo ya no pertenecía a ese recuerdo.
Crucé la sala, vi copas vacías, platos sucios y restos de comida que olían a grasa fría. Todo eso, que horas antes me había parecido un banquete de lujo, ahora no era más que despojos. No sentí dolor al mirarlo, sentí indiferencia. Tomé mi bolso de cuero del perchero, guardé el collar de perlas dentro de un pequeño estuche y cerré el broche con firmeza. Me colgué el bolso al hombro, respiré profundo y salí de la casa. Afuera, la calle estaba tranquila, apenas con un par de coches pasando. Caminé hasta la esquina donde siempre había un taxi estacionado. Al subir, le di la dirección de la joyería más lujosa de la ciudad. El chofer me miró por el retrovisor y sonrió, como si hubiera reconocido que llevaba un propósito claro. Durante el trayecto, la ciudad se desplegaba frente a mí con sus calles iluminadas por el sol de la mañana. Pasamos frente a vitrinas llenas de relojes de oro, tiendas de ropa fina, hoteles con pisos de mármol brillando a través de sus puertas abiertas. Sentí un contraste extraño. Yo, con mi bolso gastado, rumbo a un lugar donde el lujo era lo común. Pero no me detuve en ese pensamiento. Al contrario, lo tomé como un recordatorio. El valor verdadero no lo da lo que vistes, sino la fuerza con la que te enfrentas al mundo. Cuando llegamos, me quedé unos segundos mirando la fachada de la joyería. Los ventanales eran enormes, como catedrales de cristal, y en el interior se veían vitrinas iluminadas con collares y anillos que parecían estrellas. Bajé del taxi con el corazón acelerado. Sentía que cada paso me alejaba de la mujer que había sido y me acercaba a la que estaba naciendo. Abrí la puerta y el sonido de un timbre suave me dio la bienvenida. El aire dentro estaba impregnado de un aroma a madera pulida y perfume caro. Me acerqué al mostrador. El hombre detrás del vidrio me recibió con una sonrisa profesional, de esas que no distinguen entre clientes ricos o pobres. Saqué el estuche de terciopelo, lo abrí y coloqué el collar sobre la superficie brillante. Por un instante, las perlas reflejaron las luces del lugar como si supieran que estaban en su hábitat natural. El tasador lo tomó con guantes, lo examinó con una lupa y murmuró algo que no alcancé a escuchar. Yo solo observaba en silencio, con las manos entrelazadas para no mostrar mi temblor. Cuando levantó la vista, me habló con respeto. Me explicó que el collar tenía un valor extraordinario, incluso mayor al que yo imaginaba. Me extendió un cheque y lo coloqué en mi bolso con una calma que sorprendió hasta a mí. No lloré, no dudé, no me arrepentí. Salí de esa joyería con la cabeza erguida, con el sonido de mis pasos resonando contra el mármol del piso como un anuncio de victoria. Afuera, el aire me supo distinto, más ligero, más mío. Caminé unas cuadras sin rumbo, sosteniendo el bolso contra mi cuerpo. Me detuve frente a un escaparate donde había vestidos de gala, lámparas de cristal colgando del techo y maniquíes que parecían sonreír con arrogancia. Por un momento pensé en entrar y comprarme algo caro, pero enseguida lo descarté. Ese dinero no era para adornarme, era para renacer. El lujo que yo buscaba no estaba en un vestido nuevo, sino en recuperar mi dignidad, en dejar de depender de quienes solo me habían dado desprecio. Seguí caminando hasta una plaza tranquila, me senté en una banca y levanté el rostro hacia el sol. El cheque descansaba en mi bolso, las perlas ya no estaban conmigo, y sin embargo me sentía más completa que nunca. Cerré los ojos y pensé en mi esposo. Lo hice, murmuré, como si él pudiera escucharme. Y en mi interior sentí su aprobación, clara y cálida. Ese día entendí que había despertado, que la reina que siempre fui había regresado, y que lo que vendría después sería solo el inicio de mi verdadera libertad. El cheque descansaba en mi bolso como un secreto poderoso. No lo saqué para mirarlo, no lo conté, ni siquiera lo toqué de nuevo. Solo con saber que estaba ahí, me sentía distinta. Caminaba por las calles como si cada paso me apartara de la mujer humillada que había sido y me acercara a otra versión de mí misma. Mientras avanzaba, pensé en la casa, en la zapatería, en todo lo que aún estaba bajo mi nombre. Por primera vez comprendí que tenía el poder de decidir qué hacer con eso, y no ellos. Regresé a casa, pero no para quedarme. Entré en silencio, recogí algunos papeles, las escrituras que guardaba en una carpeta azul dentro del armario. Sentí el olor rancio de la sala, aún impregnado de comida fría de la fiesta, y el eco de las risas que tanto me dolieron. No me quedé mucho tiempo. Subí al cuarto, tomé mi abrigo, un par de fotografías y salí sin hacer ruido. Al cerrar la puerta,
Sentí que también cerraba una etapa de mi vida. Tomé un taxi hacia la notaría del centro. El lugar tenía paredes de mármol claro, lámparas de luz cálida y un silencio solemne. Me senté frente a un escritorio enorme donde un hombre revisaba papeles con paciencia. Le expliqué lo que quería: vender la casa y también la zapatería. Sus cejas se levantaron, sorprendido, pero no hizo preguntas. Solo asintió y comenzó a preparar los documentos. Mientras él escribía, yo acariciaba con la yema de los dedos la madera pulida del escritorio, como asegurándome de que no me temblaran las manos. La zapatería había sido mi orgullo durante años, pero ahora se había convertido en el lugar que ellos usaban para presumir un trabajo que nunca valoraron. Recordé las madrugadas cortando cuero, cosiendo suelas, aguantando dolores en la espalda para que Matías tuviera lo que necesitaba. Pensar en todo eso me dio fuerzas para firmar. Cuando me extendieron los papeles, lo hice sin titubear. Mi firma quedó grabada con tinta azul, clara, decidida, como una declaración de libertad. Al terminar, me entregaron los comprobantes y los guardé en mi bolso junto al cheque de las perlas. Sentí el peso de todo eso sobre mis hombros, pero no era una carga, era poder. Me levanté, agradecí al notario y salí de la oficina. Afuera, la calle brillaba bajo el sol como si el mundo me celebrara en silencio. Caminé por la acera con una calma extraña, disfrutando cada segundo, consciente de que acababa de dar un giro radical a mi vida. No pensé en Matías ni en Jimena mientras firmaba. Pensé en mí. Por primera vez en muchos años, cada decisión que tomaba no era para sostenerlos, sino para rescatarme a mí misma. Sentí una mezcla de alivio y miedo, porque sabía que cuando ellos descubrieran lo que hice, el escándalo sería grande. Pero también me di cuenta de algo. Ya no me importaba. Había aprendido a vivir con su desprecio, podía soportar también su furia. Me detuve frente a una cafetería elegante, con ventanales enormes y sillones tapizados en terciopelo. Entré y pedí un café negro. Mientras lo bebía, miraba a la gente pasar por la calle. Nadie sabía quién era yo, nadie sospechaba lo que acababa de hacer, pero por dentro me sentía más fuerte que nunca. El aroma del café se mezclaba con la certeza de que, aunque me quedara sola, prefería esa soledad a seguir siendo invisible en mi propia casa. Terminé mi café y saqué de nuevo la carpeta con los documentos, repasando lo que había hecho. Las letras impresas confirmaban que ya no era dueña de la casa ni de la zapatería. Y sin embargo, no sentí pérdida, sentí liberación. Era como si me hubiera quitado un peso enorme de encima, una cadena que me mantenía atada a quienes solo me usaban. Guardé todo en el bolso, me levanté y salí a la calle con la cabeza erguida. El aire fresco me golpeó el rostro y cerré los ojos unos segundos, disfrutando la sensación. En mi interior sabía que lo más difícil todavía estaba por venir: enfrentar la reacción de mi familia cuando descubrieran lo que hice. Pero no había vuelta atrás. Había firmado, había decidido, y estaba lista para lo que viniera. Ese día, sin proponérmelo, había demostrado que todavía podía tomar las riendas de mi destino. Al caer la tarde, regresé caminando lentamente hacia mi casa. No para quedarme, sino para dejar lo esencial en orden antes de desaparecer. Cuando abrí la puerta, el silencio reinaba. Subí las escaleras y dejé la carpeta en el escritorio, junto a un sobre que pensaba llenar con mis palabras. Sabía que cuando Matías regresara, nada volvería a ser igual. Y en el fondo, esa idea no me asustaba, me daba paz. Encendí la lámpara de mi cuarto y busqué una hoja en blanco. Me senté frente al escritorio con el corazón acelerado, sosteniendo la pluma como si pesara kilos. Nunca fui de escribir mucho, pero esa noche las palabras me salieron como agua de un río que llevaba años detenido. Me humillaron en el día de mi cumpleaños. Me robaron la dignidad. Esas fueron las primeras líneas. Mientras las escribía, sentí que mis manos dejaban sobre el papel el dolor acumulado de tantos años de olvido. Seguí escribiendo con calma, sin llorar. Ahora les devuelvo su desprecio. Esta casa, esta tienda, ya no les pertenecen. Lo puse con una letra clara, grande, imposible de ignorar. No quería que pensaran que era un arrebato, quería que supieran que era una decisión consciente. Cada trazo era un ladrillo de la muralla que estaba levantando entre ellos y yo. Terminé la carta, la doblé con cuidado y la guardé dentro de un sobre.
Lo dejé en el centro del escritorio, a la vista, como si fuera un testigo de lo que estaba a punto de suceder. Bajé las escaleras en silencio y me detuve en la sala. Las copas de cristal seguían sobre la mesa, con restos de vino que brillaban bajo la luz tenue. El olor a comida fría impregnaba el ambiente. Todo eso, que horas antes me había parecido un banquete, ahora era solo basura que hablaba de excesos. Caminé entre los vasos y platos sin tocarlos, como quien camina entre ruinas. Me detuve en la puerta y miré la sala una última vez. No había tristeza, no había culpa, solo determinación. Salí a la calle y respiré el aire fresco de la noche. La ciudad seguía viva, con luces encendidas y autos pasando. Caminé hacia un hotel de 5 estrellas que conocía desde hace años, pero al que nunca me había atrevido a entrar. Lo había visto siempre desde afuera, con sus puertas de cristal y su recepción de mármol, como un mundo al que yo no pertenecía. Esa noche decidí que sí pertenecía. Crucé la puerta con el bolso en la mano y el corazón firme. El lobby estaba iluminado con lámparas doradas. El piso brillaba como un espejo y un aroma a flores frescas llenaba el aire. Me acerqué al mostrador y pedí una habitación. El recepcionista me sonrió con amabilidad, sin saber que en ese instante estaba presenciando el renacer de una mujer. Cuando me entregó la llave, sentí que la dignidad que me habían arrebatado empezaba a regresar. Subí al elevador y al verme reflejada en sus paredes de acero, me reconocí distinta. En la habitación, las cortinas largas caían hasta el suelo y la cama estaba cubierta con sábanas blancas impecables. Me senté al borde y suspiré. No era el lujo lo que me hacía sentir plena, sino el hecho de haber tomado una decisión por mí misma. Encendí la lámpara, saqué el cheque y los documentos de mi bolso, los coloqué sobre la mesa de vidrio y los observé con calma. No eran papeles, eran mi libertad escrita. Imaginé el momento en que Matías llegaría a casa, abriría el sobre y leería mis palabras. Imaginé su rostro, primero confundido, después furioso y finalmente derrotado. Pensar en eso no me dio miedo, me dio paz. Sabía que las consecuencias serían grandes, que tal vez me odiarían más, pero ya no me importaba. Lo único que importaba era que habían perdido el derecho de seguir tratándome como una sombra. Me recosté en la cama, mirando el techo iluminado por la luz suave de la lámpara. Cerré los ojos y me permití sonreír. Sentí que mi esposo estaba conmigo, aprobando cada paso que había dado. Tal vez yo había esperado toda mi vida para tener este momento, el instante en que por fin me elegía a mí. El ruido de la ciudad se colaba por la ventana, pero dentro de esa habitación todo era silencio, calma y una promesa de libertad. Al amanecer, me levanté y abrí las cortinas. El sol iluminaba los edificios de alrededor, reflejándose en los ventanales como miles de espejos dorados. Sonreí al ver ese brillo, porque sentí que coincidía con mi propio despertar. Ya no había vuelta atrás. Lo que había dejado en ese sobre no era solo una carta, era el fin de una vida de sometimiento y el comienzo de otra donde yo tenía la voz. Respiré hondo, recogí mis cosas y me preparé para lo que vendría. Sabía que, en algún lugar de la ciudad, Matías y Jimena estarían a punto de descubrir la verdad. Y mientras ellos se hundían en su desconcierto, yo daba mis primeros pasos hacia una libertad que jamás pensé alcanzar. ¿Y tú? ¿Crees que una madre tiene derecho a vengarse de los hijos que la olvidan y la humillan? Desperté en aquella habitación de hotel con una calma desconocida. Las sábanas suaves acariciaban mi piel y por primera vez en mucho tiempo no me levanté con la sensación de ser un estorbo. Caminé hacia la ventana, abrí las cortinas y la ciudad se desplegó frente a mí como un escenario brillante. Autos, gente apurada, edificios con fachadas de cristal reflejando el sol. Sentí que yo también estaba reflejando algo nuevo, una luz que había estado apagada demasiado tiempo. Me miré al espejo y sonreí, con un rostro cansado, sí, pero también vivo. Decidí bajar al lobby. El ambiente olía a café recién molido y flores frescas. El mármol del piso brillaba bajo mis zapatos y cada paso resonaba como si marcara mi renacer. Me acerqué a una mesa y pedí un café en taza de porcelana. Nadie me apresuró, nadie me miró con desprecio. Al contrario, me trataron con la educación que siempre había deseado en mi propia casa. Cada sorbo era un recordatorio de que merecía ese respeto. Esa mañana me sentí, por primera vez en años, como una señora.
Saqué de mi bolso los papeles de la notaría y el cheque de la joyería. Los puse sobre la mesa, los miré y suspiré. Todo lo que había cargado por décadas, las casas, la zapatería, los sacrificios, se habían reducido a unos documentos que ahora me pertenecían en libertad. No eran cadenas, eran alas. Mientras los observaba, me vino a la mente un pensamiento inesperado. ¿Y si me regalaba un viaje? Algo que nunca hice porque siempre ponía a otros primero. La idea me llenó de emoción. Me levanté y caminé hasta la recepción del hotel. El recepcionista, un hombre joven con una sonrisa amable, me atendió sin prisa. ¿Podría ayudarme a buscar un crucero?, le pregunté. Sus ojos brillaron y enseguida sacó un catálogo. Pasó páginas llenas de fotografías, barcos enormes, cabinas con balcones al mar, restaurantes con lámparas de cristal, piscinas infinitas. Mi corazón latía fuerte mientras lo miraba. «Quiero uno como ese», dije señalando la foto de un crucero que parecía un palacio flotante. El proceso fue rápido. Entregué mi identificación, firmé unos documentos y pagué con el cheque que había recibido. Cuando me confirmaron el boleto, sentí que estaba asegurando mi libertad en tinta y papel. «Aquí tiene, señora, su pasaje de lujo», dijo el joven al entregarme el sobre. Lo abrí con manos temblorosas y vi mi nombre escrito allí. Era como si al fin alguien reconociera que yo merecía un lugar en una celebración, aunque esa celebración fuera conmigo misma. Salí del hotel y caminé por la avenida con el sobre bien sujeto entre las manos. El aire fresco de la mañana me golpeaba en el rostro, y cada paso era más ligero que el anterior. Crucé frente a una tienda donde vendían maletas de piel fina, con escaparates iluminados que mostraban colores elegantes. Me detuve un instante y decidí entrar. Compré una maleta pequeña, color burdeos, con ruedas silenciosas. No era un capricho, era una señal para mí de que, esta vez, iba a empacar solo para mí. Regresé al hotel y me senté sobre la cama, mirando el pasaje una y otra vez. Pasaba los dedos sobre el papel como si acariciara un tesoro. En mi cabeza imaginaba el sonido del mar, el vaivén del barco, el sol reflejándose sobre la cubierta. Casi podía oler la brisa salada y sentir la libertad en cada rincón del crucero. Cerré los ojos y me prometí disfrutar cada segundo. Ese viaje no sería un escape, sería mi renacimiento. Mientras guardaba el pasaje en el bolso, me asaltó un pensamiento breve pero punzante. ¿Qué dirían Matías y Jimena cuando descubrieran que no solo había vendido la casa y la zapatería, sino que además me iba? Imaginé sus caras, primero de sorpresa y después de furia. No me asustó. Por primera vez, no me preocupaba lo que ellos pensaran. Lo que realmente importaba era lo que yo sentía. Y lo que sentía era libertad. El resto del día lo pasé en calma. Pedí comida en el hotel, escribí un par de notas en mi cuaderno y me permití descansar. No había ruidos de burlas, ni voces despreciándome, ni miradas que me hacían sentir invisible. Solo estaba yo, mi silencio y mis decisiones. Me recosté en la cama mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. Eran destellos que parecían acompañar mi esperanza. Antes de dormir, coloqué el pasaje junto a la lámpara de noche. Lo miré una última vez y sonreí. Ese papel era mi boleto no solo a un crucero, sino a una vida nueva. Cerré los ojos con el corazón sereno, sabiendo que al amanecer daría un paso más lejos de ellos y más cerca de mí. Y ese pensamiento me arrulló mejor que cualquier canción de cuna. Mientras yo descansaba en la calma de aquel hotel, en mi antigua casa empezaba a caer la tormenta. Me lo imaginaba con claridad. Matías llegando del trabajo, entrando confiado, pensando que todo seguía bajo control. Abriría la puerta, notaría el silencio extraño y se daría cuenta de que yo ya no estaba. Subiría al cuarto, encontraría el sobre y lo abriría con impaciencia. Lo vería leer mis palabras, esas que escribí con una calma que ocultaba toda mi rabia. Y entonces, por primera vez, entendería que su madre no era un mueble viejo ni un adorno, era alguien capaz de quitarle el suelo. Jimena seguramente estaba con él, con esa voz afilada que usaba para ordenar y herir. Puedo imaginarla gritando, golpeando la mesa, tirando una copa de cristal contra el piso de pura rabia. Ella siempre creyó que tenía la vida resuelta, que con su manera de hablar fuerte y su presencia altiva podía controlarlo todo. Pero esa noche descubrió que no. La zapatería ya no era suya, la casa tampoco,
y ni siquiera yo estaba ahí para aguantar sus insultos. Lo único que tenían eran deudas y un vacío que no sabrían llenar. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Me imagino los rostros de los amigos del trabajo que siempre invitaban a esas comidas. Ellos que aplaudían, reían, brindaban en mi mesa sin siquiera mirarme. Ahora serían los primeros en alejarse, porque nadie quiere estar cerca de una familia en ruinas. Sé cómo funciona la gente. Te siguen cuando hay abundancia, pero desaparecen en la desgracia. Y esa, precisamente, era la desgracia que empezaba a caer sobre ellos. Mientras tanto, yo disfrutaba de un café caliente en el hotel, sentada en un sillón de terciopelo, con las luces doradas iluminando la estancia. Pensaba en todo lo que había perdido, pero también en lo que había recuperado, a mí misma. El lujo de ese lugar no estaba en los muebles ni en el servicio, sino en el simple hecho de que nadie me llamaba inútil. Nadie me miraba con desprecio. Allí era solo una mujer, una clienta más, alguien con voz y presencia. Ese pequeño detalle me llenaba de una paz inmensa. No sé qué habrán sentido exactamente cuando leyeron la carta, pero me gusta imaginar el silencio pesado en esa sala. La rabia contenida en Matías, la desesperación en Jimena. Ella siempre hablaba de estabilidad, de presumir la tienda, de mostrar la casa como si fuera un trofeo. Ahora no tenían nada de qué presumir. El lujo falso que levantaron sobre mis hombros se desmoronaba como un castillo de arena frente al mar. Y lo mejor de todo, yo ya no estaba allí para presenciarlo. Esa idea me dio una extraña satisfacción. No porque me alegrara de su sufrimiento, sino porque por fin entendían lo que yo sentí tantas veces: quedarse sin nada, quedarse sin voz. Lo que para ellos era una pérdida material, para mí había sido siempre una pérdida emocional. La diferencia era que yo sobreviví a la mía, y ahora les tocaba a ellos enfrentarse a la suya. Era como si el destino les devolviera, multiplicado, lo que me hicieron vivir. Esa noche imaginé a Jimena levantando la voz, como siempre, y a Matías guardando silencio, como siempre. Pero esta vez ese silencio no me dolía, esta vez ese silencio era su condena. Porque callar frente a la injusticia también es un castigo. Me pregunté si al menos por un segundo pensaron en mi rostro cuando leyeron mis palabras, si sintieron vergüenza, si se arrepintieron. Y aunque no lo sé, lo cierto es que ya no importaba. El teléfono del hotel sonó en algún momento, y vi llamadas perdidas en mi celular. No respondí. No necesitaba escuchar súplicas ni excusas. Había pasado toda mi vida esperando un perdón, un reconocimiento que nunca llegó. Esa noche decidí que no me interesaba recibirlo. Mi silencio era la respuesta más clara que podía darles. Un silencio que pesaba más que cualquier grito. Me recosté en la cama del hotel, rodeada de almohadas suaves y con las luces de la ciudad entrando por la ventana. Cerré los ojos y me dejé envolver por la calma. Mientras ellos enfrentaban el derrumbe de su mundo, yo descansaba por primera vez en años sin miedo a ser interrumpida. El contraste era tan grande que parecía una ironía del destino. Ellos en ruinas, yo renaciendo. Sonreía antes de dormir, porque sabía que ese solo era el comienzo. La verdadera libertad aún estaba por llegar, y yo ya la podía sentir en el aire. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, pero dentro de mí todo estaba en silencio, un silencio distinto, el de la paz. Cerré los ojos y pensé, que caiga todo lo que tenga que caer, yo ya estoy de pie. El día del viaje amaneció con un cielo claro, sin una nube que ensombreciera mi decisión. Me levanté temprano en la habitación del hotel, doblé con calma la poca ropa que había comprado y guardé todo en mi maleta Burdeos. Al tocar su superficie lisa, recordé que era la primera maleta que compraba solo para mí. Ningún hijo, ningún nieto, ningún compromiso, solo yo. Tomé el sobre con mi pasaje y lo guardé en el bolso de cuero, como quien guarda un corazón nuevo. Respiré hondo frente al espejo, ajusté mi chalina y me dije en voz baja: ha llegado el momento. El taxi me llevó hacia el puerto, y durante el trayecto observaba cómo la ciudad quedaba atrás. Los edificios altos, las calles atestadas, la gente apurada,
Todo me parecía tan ajeno ahora. El mar apareció de pronto, azul, inmenso, brillando bajo el sol. Y ahí estaba, el crucero. Un gigante blanco, con balcones infinitos y cubiertas relucientes, como un palacio flotante esperando por mí. El corazón me golpeaba fuerte, no de miedo, sino de emoción. Nunca imaginé que a mis 72 años me atrevería a embarcarme en algo así. Cuando bajé del taxi, el aire salado del puerto me llenó los pulmones. Había familias, parejas, viajeros cargando maletas elegantes. Yo caminé despacio entre ellos, con mi bolso en el hombro y la cabeza erguida. Me entregaron mi pase de abordar, lo tomé con las manos temblorosas y avancé hacia la pasarela. Cada paso resonaba como un tambor en mi interior, marcando el inicio de una nueva vida. El viento jugaba con mi cabello blanco, y yo lo dejaba, sintiéndome ligera. Al entrar al crucero, un grupo de camareros vestidos de blanco me recibió con sonrisas. Me ofrecieron una copa de champán, y cuando la tomé, recordé cuántas veces había servido copas en silencio en mi casa sin que nadie me brindara nada. Apreté el tallo de cristal y bebí un sorbo lento. El sabor burbujeante me supo a victoria. Caminé por el lobby del barco, un salón inmenso con pisos de mármol, lámparas de cristal colgantes y música suave de piano de fondo. Todo parecía sacado de un sueño. Subí en un elevador de vidrio que mostraba la vista del mar al ascender. Mi cabina estaba en la cubierta alta, con un balcón que daba al océano. Cuando abrí la puerta, me encontré con una cama amplia cubierta por sábanas blancas impecables, un escritorio con flores frescas y una ventana enorme que dejaba entrar la luz del sol. Dejé mi maleta en un rincón, caminé hasta el balcón y me quedé ahí, mirando el mar. El olor salado, el sonido de las olas golpeando suavemente el casco, era un arrullo que me sanaba. Me apoyé en la barandilla y cerré los ojos. Pensé en mi esposo, en cómo le habría gustado verme allí. Recordé sus palabras en el sueño: véndelo, Dolores. Vive. Sonreí con lágrimas contenidas. Le hablé en silencio: mira dónde estoy, viejo. No me dejé vencer. El viento me acariciaba el rostro y las lágrimas rodaron por mis mejillas sin que me avergonzara. Eran lágrimas de liberación, no de dolor. Cuando el barco hizo sonar la sirena, un estruendo grave que marcaba la partida, mi corazón se estremeció. Sentí que con ese sonido me despedía de todo lo que había sido hasta ese momento: la mujer invisible, la madre ignorada, la abuela despreciada. Ahora era yo, sola, sí, pero digna. Miré cómo el puerto se alejaba poco a poco, cómo la ciudad se hacía más pequeña hasta volverse un recuerdo borroso. Y supe que estaba dejando atrás mis cadenas. En ese momento sonó mi celular. Lo saqué del bolso y vi el nombre de Matías en la pantalla. No contesté. Lo dejé vibrar hasta que se detuvo. Después llegaron mensajes: mamá, por favor, vuelve. Estamos perdidos. Sentí un nudo en la garganta, pero no cedí. Guardé el celular en el cajón del buró y lo cerré. No iba a permitir que sus súplicas interrumpieran lo que apenas comenzaba. La tarde cayó sobre el mar y el cielo se pintó de tonos anaranjados y violetas. Me serví una copa de vino tinto de la bandeja que habían dejado en mi cabina y me senté en el balcón. Observé cómo el sol desaparecía en el horizonte y el reflejo dorado en el agua me pareció una promesa. Una promesa de que aún había vida por delante, de que todavía había belleza para mí. Esa noche me acosté en la cama mullida, escuchando el suave rugido del mar. Cerré los ojos y respiré profundamente. No había miedo, no había angustia. Solo una certeza: estaba donde debía estar. Y por primera vez en mucho tiempo, me dormí en paz, arrullada por el vaivén de las olas que me llevaban hacia un futuro desconocido, pero mío. La primera mañana en el crucero desperté con la luz del sol entrando a raudales por la ventana. El sonido del mar golpeando suavemente el casco era como un recordatorio constante de que estaba lejos de todo. Me levanté, abrí las cortinas y el horizonte infinito se desplegó frente a mí. Era un cuadro inmenso, azul y dorado, sin límites. Respiré hondo y me dije: esto es libertad. Nunca imaginé que un simple paisaje pudiera hacerme sentir tan ligera. Después de desayunar, regresé a mi cabina y encontré el celular vibrando sin descanso. Lo encendí y las notificaciones me abrumaron: llamadas perdidas, mensajes acumulados,
todos con el mismo remitente, Matías. Mamá, respóndeme. Perdónanos, no sabíamos lo que hacíamos. No nos dejes así. Leí cada línea con un nudo en la garganta. Cerré el teléfono, lo apreté contra mi pecho y me quedé en silencio. El mar seguía rugiendo allá afuera, pero dentro de mí había un eco aún más fuerte, sus súplicas. Me senté en la cama y recordé la noche en que me llamaron inútil. Recordé el tirón del collar en mi cuello, la indiferencia de mi hijo, la risa contenida de mi nuera. Y entonces entendí que esas súplicas no eran por amor, eran por necesidad. Me buscaban porque habían perdido lo que yo les había quitado, no porque realmente valoraran mi presencia. Esa diferencia fue como un golpe seco en el pecho. Una verdad incómoda, pero liberadora. Guardé el celular en el cajón de la mesita de noche y lo cerré con llave. No quería escucharlos, no quería que mi viaje se manchara con su voz. Caminé hasta el balcón y dejé que el viento del mar me despeinara. Cerré los ojos y sentí que la brisa acariciaba mis arrugas como una caricia que había esperado toda mi vida. Allí, sola frente al océano, me descubrí más acompañada que nunca. Porque, por fin, me acompañaba a mí misma. Pasé el día recorriendo el barco. Había tiendas con vitrinas de cristal, restaurantes donde el olor a pan recién horneado inundaba el aire, pasillos decorados con cuadros y luces cálidas. Me detuve frente a un salón donde un pianista tocaba melodías suaves. Entré y me senté en una de las sillas de terciopelo, cerrando los ojos, dejando que la música me envolviera. Por un momento, olvidé todo lo que dejé atrás. Sentí que estaba viviendo algo que siempre me perteneció, aunque me lo negaran. Más tarde, en la cubierta, observé cómo otras personas se tomaban fotos, reían, brindaban con copas de champán. No me sentí envidiosa. Al contrario, comprendí que yo también estaba celebrando, aunque mi brindis fuera en silencio. El lujo que ellos presumían era un escenario, el mío era interior. Era el lujo de saber que tomé una decisión y que nadie más podía arrebatármela. Sonreí y me serví una copa en el bar. Por mí, susurré antes de beber el primer sorbo. Por la noche, de regreso en la cabina, volví a abrir el celular. Otra avalancha de mensajes me esperaba. Esta vez, algunos estaban escritos con furia. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Arruinaste todo. Otros eran súplicas. Mamá, necesitamos hablar. Por favor, contesta. Leí cada palabra y me di cuenta de que no sentía lo mismo que antes. Ya no me dolían, ya no me quebraban. Me parecían voces lejanas, ahogadas en el ruido de las olas. Cerré los ojos y recordé mi juramento. Yo ya no era la mujer que lloraba sola en su cuarto. Yo ya no era la sombra que se sentaba en un rincón mientras otros festejaban. Ahora era alguien capaz de dejar el celular en silencio y seguir adelante. Y eso, en sí mismo, era una victoria que nunca pensé lograr. Me dormí con una sonrisa ligera, arrullada por el vaivén del barco, sin miedo a nada. Al día siguiente, al despertar, encendí el celular una última vez. No respondí, pero dejé que llegaran los mensajes, como quien escucha un eco lejano sin necesidad de contestar. Me recosté en el balcón con una manta sobre los hombros, observando el amanecer, y sentí que esas voces se disolvían en la brisa marina. Yo estaba aquí, viva, y eso era lo único que importaba. Me quedé pensando en algo que me dolía aceptar. A veces las súplicas llegan tarde, cuando ya no sirven de nada. Y en ese pensamiento encontré una calma profunda. El eco de sus voces ya no me atrapaba, se convertía en una lección. Una lección de que el amor verdadero no se pide a gritos, se da a tiempo, se demuestra en vida. ¿Y tú? ¿Perdonarías a una familia que te trató como si fueras invisible? La invitación llegó a mi cabina esa misma tarde, una tarjeta dorada, con letras en relieve, anunciando la noche de gala. La tomé entre mis manos y acaricié su textura suave, como si estuviera sosteniendo una promesa. Nunca antes había sido invitada a algo así. Guardé silencio unos segundos, dudando. ¿Qué haría yo en un baile elegante, rodeada de desconocidos? Pero al mismo tiempo, una voz dentro de mí decía, ve, es tu momento. Esa tarjeta era mucho más que un evento. Era la oportunidad de pisar un escenario que siempre me negaron. Pasé horas frente al pequeño armario de la cabina.
No tenía vestidos de gala, solo un par de prendas sencillas que había empacado. Pero elegí un vestido rojo que había comprado hacía años y nunca usé por miedo a parecer ridícula. Lo saqué, lo extendí sobre la cama y lo miré con detenimiento. El color era intenso, vivo, como la sangre que aún corría con fuerza en mis venas. Decidí ponérmelo. Quería que ese vestido dijera lo que yo no sabía expresar, que seguía aquí, que aún tenía fuego en el corazón. Mientras me arreglaba, recordé tantas noches en las que serví mesas para otros, en las que cociné y me quedé en la sombra mientras todos celebraban. Esa noche, en cambio, yo iba a entrar en un salón iluminado solo para disfrutar. Me puse los pendientes de oro que guardaba desde mi boda y me pinté los labios de rojo. Frente al espejo, vi un reflejo que casi no reconocí. No era la mujer que lloraba en silencio, era alguien lista para levantar el rostro y caminar con orgullo. El salón estaba decorado como un palacio. Lámparas de cristal colgaban del techo, las mesas tenían manteles blancos impecables y la música de un piano llenaba el aire con notas suaves. Había parejas conversando, risas, copas de champán que tintineaban. Caminé entre ellos despacio, sintiendo que cada paso era un desafío a mis propios miedos. Algunas miradas se posaron en mí, pero no con burla, sino con curiosidad. Me ofrecieron una copa y la acepté, sosteniéndola con firmeza. Me senté en una de las sillas de terciopelo junto al escenario. Observaba a la gente bailar, moverse con elegancia, como si fueran parte de una coreografía perfecta. Por un momento pensé en levantarme e irme, porque la inseguridad me mordía el alma. Pero entonces recordé todo lo que había pasado, la voz de mi nuera, el silencio de mi hijo, la mano de mi nieta arrancando mi collar. Y entendí que nada de eso podía tener más poder que yo misma. Me quedé ahí, sosteniendo la copa, decidida a no huir. El pianista cambió la melodía y la luz del salón pareció volverse más cálida. En ese instante, un caballero de cabello canoso se acercó a mí. Llevaba un traje impecable y una sonrisa amable. Se inclinó ligeramente y me tendió la mano. «¿Baila conmigo?», preguntó. Me quedé en silencio unos segundos, con el corazón acelerado. No recordaba la última vez que alguien me invitó a bailar. Quise decir que no, que estaba cansada, pero las palabras no salieron. Al final, asentí. Me levanté y puse mi mano en la suya. Sentí la firmeza de su agarre y la calidez que transmitía. Caminamos hacia la pista de baile, y cuando la música nos envolvió, mis pies empezaron a moverse torpemente. Él me guió con suavidad, sin exigencias, dejándome espacio para respirar. Poco a poco, mis pasos se hicieron más seguros. Giré y, por un instante, todo desapareció, las humillaciones, los insultos, los silencios. Solo quedaba el movimiento, el sonido del piano y la certeza de estar viva. Cerré los ojos y dejé que la música me llevara. Sentí que mi vestido rojo se movía como una llama encendida alrededor de mis piernas. Recordé cuando, de joven, bailaba en las fiestas de pueblo con mi esposo, riéndonos sin pensar en nada más. Esta vez no había risas compartidas, pero sí había un renacer. Era como si mi cuerpo recordara algo que mi alma había guardado celosamente. El placer de ser vista, de ser tomada en cuenta, de ser parte de algo. Cuando la música terminó, el caballero me soltó despacio y me dedicó una reverencia ligera. «Gracias», me dijo, como si hubiera sido un honor bailar conmigo. Sonreí y sentí una calidez recorrerme el cuerpo. No fue un gesto romántico, fue un gesto de respeto, y eso era lo que más necesitaba. Me senté de nuevo con la copa en la mano, y mientras lo observaba alejarse, supe que ese instante se quedaría grabado en mi memoria. Esa noche regresé a mi cabina con el corazón ligero. No por el baile en sí, sino porque había recordado lo que era sentirme parte de la vida. Me quité los pendientes, guardé el vestido rojo y me miré una última vez en el espejo. Había un brillo en mis ojos que no veía desde hacía años. Me acosté en la cama con una sonrisa tranquila. El barco seguía su rumbo, y yo también. Y en mi interior, sentía que el baile apenas había comenzado. Mientras yo vivía aquel crucero como un renacimiento, en mi antigua casa empezaba a desmoronarse todo. No lo supe por llamadas ni mensajes, porque seguía sin contestar el celular, lo supe porque me lo imaginaba con claridad. Jimena siempre había sido la dueña de la voz fuerte,
la que organizaba cenas para presumir la casa, la que hablaba de la zapatería como si fuera su logro personal. Ahora, sin nada que mostrar, su orgullo se derrumbaba. La veía en mi mente caminando de un lado a otro, con la desesperación pintada en la cara, sin poder controlar la marea que se venía encima. Los acreedores se empezaron a llamar. Lo supe porque los pocos amigos que aún me quedaban en el barrio me mandaban mensajes breves, curiosos. «Tu nuera está perdiendo la cabeza», me escribió una vecina. Me contaron que golpeaban la puerta, que pedían dinero, que exigían explicaciones. Yo imaginaba las copas de cristal que tanto presumía Jimena cayendo al piso, estrellándose en 1000 pedazos, reflejando la caída de su falso mundo. Y en esa imagen encontré un extraño alivio. Matías, según me dijeron, guardaba silencio. Igual que siempre. Él no sabía qué responder cuando le preguntaban por la tienda cerrada, por la casa que ya no les pertenecía, por las cuentas que se acumulaban. Y Jimena, incapaz de aceptar que había perdido, gritaba más fuerte, culpando a todos menos a sí misma. Pero ya nadie la escuchaba. Las personas que solían rodearse de su éxito empezaron a desaparecer como humo, dejándolos solos en medio del desastre. Yo pensaba en eso mientras caminaba por los pasillos del crucero, con alfombras mullidas bajo mis pies y paredes adornadas con cuadros elegantes. El contraste era brutal, ellos, rodeados de gritos y deudas, yo, rodeada de música suave y aire salado del mar. Me senté en un sillón de terciopelo del bar del barco y pedí una copa de vino. La sostuve entre mis manos y brindé en silencio, no por su caída, sino por mi libertad. Al fin había entendido que no debía cargar con los errores de los demás. El recuerdo de Jimena gritándome vieja inútil aún me dolía, pero ya no me quemaba como antes. Ahora lo escuchaba como un eco lejano, como una prueba de que esa mujer no había sabido ver lo que tenía frente a los ojos. La vida, con su manera silenciosa de ajustar cuentas, le estaba mostrando lo que significaba el vacío. Y lo hacía sin que yo moviera un solo dedo. Esa justicia, tan inesperada, era más dulce que cualquier venganza planeada. Pensé en mi nieta. No tenía la culpa de haber repetido lo que escuchaba en su casa. Recordé su pequeña mano jalando mi collar, sus ojos llenos de un deseo que no era suyo, sino sembrado por su madre. Me dolía imaginarla atrapada en ese ambiente de rabia y resentimiento. Me prometí a mí misma que algún día, cuando creciera, sabría la verdad. Tal vez entonces entendería que yo no me fui por abandono, sino porque necesitaba salvarme. Mientras tanto, yo seguía caminando por la cubierta del barco. El viento golpeaba mi rostro y el mar se extendía infinito. Apreté mi chalina contra el pecho y sonreí. Cada ola parecía contarme la misma historia, que todo lo falso termina cayendo. Y que a veces no hace falta levantar la voz para ganar, basta con retirarse a tiempo. Esa retirada había sido mi victoria. Las noches en el crucero eran un espectáculo. Luces doradas iluminaban las barandas, la música se mezclaba con el murmullo de las olas, y yo me permitía caminar entre desconocidos que me trataban con respeto. Nadie sabía mi pasado, nadie conocía mi herida, y eso me liberaba. Sentía que era dueña de mi nombre otra vez. Y mientras bailaba o brindaba con extraños, pensaba en Jimena encerrada en su propio infierno, perdiendo lo único que siempre la sostuvo, las apariencias. No sentía rencor, sentía distancia. Era como si viviera en dos mundos paralelos, el de ellos, hundiéndose en deudas, y el mío, flotando sobre el mar. Esa diferencia era mi refugio. Cerré los ojos y le agradecí a la vida haberme permitido escapar. Porque entendí que a veces no se trata de destruir al otro, sino de soltarlo para que se destruya solo. Jimena estaba cayendo, y yo ya no era su sostén. Esa noche, antes de dormir, abrí el balcón de la cabina y me quedé mirando el horizonte oscuro. El barco avanzaba con fuerza, dejando una estela blanca tras de sí. Sentí que así avanzaba yo también, dejando atrás todo lo que me hundía, sin mirar hacia atrás. Cerré los ojos y me dije en voz baja, que caiga lo que tenga que caer. Yo ya me salvé. El amanecer en el crucero era un espectáculo que jamás había visto en mi vida. Abrí las cortinas y el mar se tiñó de dorado, como si el sol hubiera decidido regalarme una corona. El horizonte parecía infinito, un lienzo de colores cálidos que borraba cualquier sombra del pasado. Me quedé ahí, de pie, con el corazón palpitando fuerte,
pensando que nunca es tarde para contemplar la belleza. A mis 72 años, me descubrí sonriendo como una niña frente a un regalo inesperado. Me vestí con calma, elegí un vestido sencillo y salí a la cubierta. El aire fresco me golpeó el rostro y el olor a sal se mezcló con el aroma de café que servían en la terraza. Pedí una taza y me senté frente al mar. Mientras sostenía la porcelana caliente entre mis manos, pensé en lo lejos que había quedado mi antigua vida. Allí, frente a ese mar inmenso, las palabras de Jimena y el silencio de Matías parecían insignificantes. Lo único real era ese sol que nacía para mí. Decidí brindar por mi esposo. Pedí una copa de champán, la levanté hacia el horizonte y susurré: «Gracias, mi viejo, por enseñarme que aún sé volar». Al beber, sentí que el burbujeo acariciaba mi garganta como un recordatorio de la vida. Cerré los ojos y lo imaginé sonriendo, orgulloso de verme allí, celebrando no con otros, sino conmigo misma. Fue un brindis íntimo, pero con la fuerza de un triunfo. A media mañana, me llegaron nuevos correos en el celular. Dudé antes de abrirlos, pero lo hice. Eran mensajes de Matías. Esta vez no había reproches, solo súplica. «Perdónanos, mamá. No tenemos dónde caer». Esas palabras me atravesaron. No porque quisiera volver, sino porque confirmaban que estaban recogiendo las ruinas que habían dejado. Sentí tristeza, sí, pero también justicia. Cada línea era un espejo de lo que yo viví: desamparo, vacío, abandono. Guardé el celular y volví a la cubierta. Miré cómo el mar se abría paso, dejando atrás una estela blanca. Entendí que yo también estaba dejando un rastro, no de dolor, sino de fuerza. Lo que para ellos era pérdida, para mí era renacer. Y aunque sus súplicas me dolían en el fondo, sabía que no podía volver. La vida me estaba dando la oportunidad de empezar, y no pensaba desperdiciarla. Ese día participé en una actividad del crucero. Había gente riendo, bailando, disfrutando bajo el sol. Yo me uní tímidamente, y al poco tiempo estaba moviéndome al ritmo de la música. Sentí mis pies livianos, mi cuerpo ligero, como si hubiera rejuvenecido. Me reí de mí misma, y esa risa me supo a medicina. Nadie me juzgaba, nadie me llamaba inútil. Todos me miraban como una mujer más que se atrevía a disfrutar. Al caer la tarde, me recosté en una tumbona, con un sombrero grande protegiéndome del sol. Leía un libro, pero más que las palabras, me atrapaba el vaivén del barco y el sonido constante del mar. Ese silencio lleno de vida contrastaba con el bullicio vacío que dejé en mi casa. Entendí que el verdadero lujo estaba en esos instantes, en no tener que soportar humillaciones, en poder decidir qué hacer con mi tiempo. La noche llegó con una cena de gala. Mesas adornadas con velas, copas de cristal que brillaban bajo las luces cálidas, música suave. Me senté sola en una mesa, pero no me sentí sola. Cada plato, cada sorbo de vino era un homenaje a mi resistencia. No necesitaba compañía para celebrar. Yo era mi propia invitada de honor. Y esa certeza me llenó de orgullo. Cuando regresé a mi cabina, encendí la lámpara y volví a leer los mensajes de Matías. Había uno nuevo: «Mamá, sin ti estamos vacíos». Cerré los ojos, apreté el celular y lo dejé sobre la mesa. Sentí compasión, pero también firmeza. No podía regresar a llenar vacíos que nunca quisieron que yo llenara con amor. Yo ya no era su refugio, ahora era mi propio hogar. Me acosté en la cama, con el sonido del mar como arrullo. El horizonte dorado del amanecer todavía brillaba en mi memoria. Y supe que al día siguiente volvería a levantar mi copa. Porque cada día que vivía en ese barco era una victoria, una prueba de que mi dignidad seguía intacta. Cerré los ojos y sonreí. Aún había vida por delante, y era mía. Me desperté antes del amanecer, cuando el barco todavía estaba envuelto en penumbras. Salí al balcón con una manta sobre los hombros y miré el mar oscuro. El aire era frío, pero me sentía en paz. Sabía que pronto tendría que decidir qué hacer con los ruegos de mi familia. El celular estaba sobre la mesa de noche, cargado de mensajes que no quería leer. Pero no podía ignorar que estaban ahí, esperando una respuesta que quizá nunca tendrían. Tomé el teléfono y repasé los últimos correos. «Mamá, te necesitamos. Por favor, vuelve».
Sin ti no tenemos nada. Cada palabra era un clavo golpeando en mi memoria. No me conmovían como antes, pero aún pesaban. Recordé a Matías de niño, corriendo hacia mí con los brazos abiertos, llamándome mamá con ternura. Y luego lo recordé de adulto, desviando la mirada mientras me insultaban. Esos dos recuerdos chocaban en mi mente como olas que nunca se encuentran. Pasé la mañana caminando por la cubierta. Vi a familias riendo juntas, parejas abrazadas, niños jugando. Me pregunté si alguna vez podría tener eso con los míos otra vez. La respuesta llegó sola: no. Ellos habían elegido humillarme, ignorarme, apartarme de la mesa. Lo que ahora buscaban no era amor, era salvarse del desastre que se habían provocado. Y yo no estaba obligada a rescatarlos. Esa certeza me dolió, pero también me liberó. Decidí sentarme en el bar del crucero. Pedí un café y observé el reflejo del mar en las paredes de vidrio. Mientras sostenía la taza caliente, me repetí en silencio: no vuelvas, Dolores. No vuelvas al lugar donde te llamaron inútil. Era una frase dura, pero necesaria. El amor no puede florecer donde solo hubo desprecio. Y yo ya no podía seguir mendigando migajas de cariño. Por la tarde, entré a una sala de lectura del barco. El silencio era profundo, interrumpido apenas por el pasar de páginas. Me senté en un sillón de terciopelo y abrí un libro, pero más que leer, pensaba: ¿qué ganaba si volvía? ¿Qué perdía si seguía adelante? El balance siempre caía del mismo lado. Regresar era entregarme al dolor, avanzar era abrazar la vida. Mi corazón lo sabía, aunque mi instinto de madre quisiera otra cosa. Al caer la noche, regresé al balcón de mi cabina. El cielo estaba lleno de estrellas y el mar se movía en calma. Tomé una copa de vino y brindé sola. Por mí, dije en voz baja. Y en ese brindis comprendí que ya había tomado la decisión. No regresaría. Podrían suplicar, llorar, prometer, pero nada borraría la herida de escuchar a mi propia familia llamarme mendiga. Ese eco era más fuerte que cualquier súplica. Miré mi reflejo en el vidrio de la ventana. Vi a una mujer mayor, con el rostro marcado por arrugas, pero con los ojos encendidos. No era la víctima de antes, era alguien que había aprendido a caminar sola. Sentí orgullo. No por lo que había perdido, sino por lo que había recuperado, mi dignidad. El lujo más grande no estaba en los vestidos ni en los barcos, estaba en no necesitar la aprobación de nadie. Me recosté en la cama, dejando el celular apagado sobre la mesa. No sentí culpa, no sentí remordimiento. Sentí, más bien, una calma poderosa. Como si por fin me hubiera liberado de una cadena invisible que me ataba desde hacía años. Cerré los ojos y dejé que el vaivén del barco me arrullara. Por primera vez en mucho tiempo, mi última palabra era mía. La decisión estaba tomada. Podían seguir gritando mi nombre en la distancia, pero yo ya no respondería. Ellos eligieron despreciar, yo elegí renacer. Y aunque la sangre me uniera a ellos, aprendí que hay límites que ni una madre debe cruzar. La vida, después de todo, también se trata de elegir con quién compartimos nuestra mesa. ¿Y tú? ¿Crees que la sangre lo justifica todo, o hay límites que ni siquiera una madre debe permitir? La última noche en el crucero llegó sin avisar, envuelta en un aire de despedida que podía sentirse en cada rincón. Caminé por la cubierta iluminada con luces doradas que reflejaban sobre el mar como estrellas caídas. El viento movía mi cabello blanco y yo lo dejaba, como quien se entrega al tiempo sin miedo. Observé las olas romperse suavemente contra el casco, un vaivén constante que me recordaba la vida misma. A veces dura, a veces calma, pero siempre en movimiento. Me detuve frente a la baranda y respiré hondo. En mis manos llevaba una copa de cristal con vino tinto. La levanté hacia el horizonte oscuro, brindando en silencio conmigo misma. Pensé en todas las mesas de las que me habían apartado, en todas las veces que esperé un gesto que nunca llegó. Y ahí, en ese instante, comprendí que no necesitaba de nadie para celebrar. La verdadera fiesta estaba en mi dignidad recuperada. Mientras bebía, una lágrima rodó por mi mejilla. No era de tristeza, era de alivio. El dolor de los insultos todavía vivía en mi memoria, pero ya no tenía el mismo peso. Ahora era solo un recordatorio de hasta dónde podía levantarme.
Miré el cielo cubierto de estrellas y le hablé a mi esposo en silencio. ¿Ves, viejo? No me vencieron. Estoy de pie, como me enseñaste. Sentí que una brisa cálida acariciaba mi rostro, como si me respondiera. Bajé al salón principal del barco. Había música suave, parejas bailando, camareros sirviendo copas. Me senté en una mesa y observé las luces reflejadas en los ventanales. Todo brillaba como un escenario de película. Y entonces entendí que mi vida, a pesar de la humillación, siempre había tenido algo de cinematográfica. Dolor, traición, lágrimas, pero también fuerza, dignidad y un renacer que nadie hubiera esperado. Recordé el insulto de Jimena, el silencio de Matías, la mano de mi nieta jalando mi collar. Recordé cómo me sentí esa noche, invisible, rota, avergonzada. Y ahora me veía ahí, vestida con sencillez, pero erguida, brindando en un crucero de lujo, lejos de todos ellos. Era como si la vida me hubiera puesto frente a un espejo, de un lado la mujer despreciada, del otro la mujer libre. Y yo había elegido quedarme con la segunda. El mar seguía rugiendo allá afuera. Me levanté, caminé hacia el balcón del salón y me quedé observando la estela blanca que dejaba el barco. Esa huella me pareció un símbolo perfecto. Yo también dejaba atrás un rastro, una historia de sacrificios y heridas, pero avanzaba hacia adelante sin detenerme. Ya no había vuelta atrás. Cada ola borraba un poco más el pasado y escribía un futuro distinto para mí. Regresé a mi cabina, encendí la lámpara y saqué de mi bolso una hoja en blanco. Decidí escribir una última nota, no para mi familia, sino para mí. Dolores Castillo Ramírez. Mujer, madre, viuda, sobreviviente, reina de su propio destino. Escribí esas palabras con calma, las doblé y las guardé en mi cuaderno. Era mi manera de dejar constancia de lo que había aprendido, que mi nombre, por sí solo, ya tenía valor. Antes de dormir, encendí el celular una última vez. Había más mensajes, más llamadas perdidas. No los abrí. Los observé en silencio y luego apagué el aparato. Lo dejé dentro del cajón como un símbolo. Lo que venía detrás ya no me pertenecía. El futuro estaba delante, no en aquellas voces desesperadas que antes me ignoraban. Sonreí con calma, sabiendo que al fin había cerrado ese círculo. Me acosté en la cama, escuchando el rumor del mar. Cerré los ojos y dejé que el movimiento del barco me meciera. Sentí que mi vida entera se resumía en ese instante. Había soportado la tormenta, había cruzado la oscuridad y ahora flotaba en aguas tranquilas. No necesitaba nada más. Mi mayor riqueza era haberme elegido a mí misma. Y antes de quedarme dormida, susurré al viento, con voz firme y clara: cuando una mujer cansada de humillaciones decide empezar de nuevo, ni la sangre ni el pasado pueden detenerla. El barco siguió su rumbo en la noche, iluminado como un sueño. Y yo, con los ojos cerrados, sabía que al fin era libre. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de darle la espalda a quienes te llamaron inútil, y aún así encontrar la fuerza de levantarte para vivir con dignidad? Si alguna vez te sentiste olvidada en tu propio hogar, si preparaste la mesa esperando que alguien recordara tu cumpleaños y nadie llegó, quiero decirte algo desde el corazón: eso no define quién eres. Tú no eres un estorbo. No eres un mueble viejo. Tú eres raíz. Eres la historia viva que sostiene a toda una familia, aunque a veces ellos lo olviden. Tus manos han cosido, alimentado, cuidado, dado vida. Tus lágrimas silenciosas fueron la base de todo lo que hoy otros disfrutan. Y aunque no siempre lo agradezcan, aquí te vemos. Aquí escuchamos tu dolor. Y quiero que sepas algo: aún hay un mar de belleza esperando por ti. Nunca es tarde para empezar de nuevo, para brindar con tu propia copa de cristal, para pisar suelos de mármol con la cabeza en alto. La dignidad es el lujo más grande. Y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, aunque sea de madera humilde, con el alma llena de paz, entonces el mundo entero se inclina ante tu fuerza. Así que si hoy estás mirando esta historia y sientes un nudo en la garganta, te dejo esta certeza. Todavía tienes derecho a soñar, a reír, a viajar, a sentir el viento en tu rostro como Dolores lo sintió en aquel crucero de lujo. Y aunque quienes te rodean no lo valoren, la vida aún tiene reservado un banquete para ti. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo estas palabras y no olvides: tu valor no depende de nadie.
Tú eres, y siempre serás, un tesoro. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera a escuchar lo que vivió una mujer cuando su propio esposo le dejó una herencia de $20 millones, y su nuera intentó encerrarla en un asilo para quedarse con todo. Ella no se derrumbó, no se resignó, pero lo que hizo después sorprendió a todos. Te dejaré ese vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi esposo me dejó una herencia de $20 millones. Escapé cuando descubrí que mi nuera quería encerrarme en un asilo para quedarse con todo, porque su final es tan impactante que no podrás olvidarlo. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.